presentación. Vamos a poder generar imágenes, podemos cargar una imagen directamente a la plataforma. Pero ¿esto qué quiere decir? No solo basta cargar la imagen, sino la propia plataforma Moodle, cuando queremos cargar una imagen, automáticamente nos da una alerta, el cual nos dice el texto alternativo. Todas nuestras imágenes debemos declarar o colocar a qué hace referencia la propia imagen. Y si en caso simplemente es una imagen decorativa, declarar de igual manera, ya que de esta manera las personas que usan ayudas técnicas van a saber de qué trata la imagen y tienen una mejor perspectiva del mismo. La propia plataforma Moodle cuenta en su propio editor de texto, en este caso un sistema de verificación de accesibilidad, como se ve en la imagen, el cual va a validar directamente si el texto que has ingresado es correcto, cumple con las normativas, a su vez también si los textos alternativos también tienen, o para las imágenes tienen texto alternativo. Otro punto cuando nosotros implementemos curso es plantear siempre una navegabilidad correcta. ¿Qué quiere decir esto? Generar una secuencia adecuada de pasos que va a seguir el estudiante al momento de realizar los contenidos, para que su navegabilidad y experiencia sea la más óptima posible. Y muchas veces, tal vez nosotros al momento de producir algún recurso que cargamos en nuestra plataforma, muchas veces tomamos imágenes al azar o a veces combinamos diferentes colores. Lo que siempre se va a buscar y debemos tener presente es mantener un contraste adecuado de fondo y letra, para que estos sean lo más legibles posibles. Al igual del propio tamaño de texto, utilizar siempre, en este caso, el estilo de texto. Moodle por defecto cumple con las opciones de encabezados, que normalmente son utilizados para los títulos, así como también párrafos para los textos que se quieran complementar. Bueno, sumado a esto también tenemos que nosotros manejamos muchos recursos multimedia, ¿no? En este caso, como ustedes pueden ver en la presentación, tenemos mucha producción de videos en la universidad y sobre todo en el aula virtual, ¿no? Entonces cuidamos bastante de que el subtitulado, que es parte importante de lo que es accesibilidad, ¿no? Lo tengamos a punto. En este caso nosotros usamos varias herramientas, ¿no? Desde el momento de grabación y el momento de la edición, ¿no? Tenemos por ejemplo los formatos SRT y VTT, que son los más comunes, ¿no? Donde podemos trabajar todos estos puntos. Y nosotros tratamos siempre de cumplir con ese requerimiento, ¿no? Todos nuestros videos que son colgados en nuestra plataforma, así como las plataformas como YouTube, Vimeo y otras que manejamos, cumplen con este requerimiento, ¿no? Directamente pueden ver ahí una pequeña demostración de cómo se trabaja subtitulado directamente, ¿no? Bien, entonces, esto creo que es un aspecto que quizá la mayoría desconoce, ese botón al que hacía referencia José. Es muy importante, ¿no? Porque nos va a indicar qué tan accesible es el contenido que estamos en ese momento ingresando a la plataforma, ¿no? Y no solamente ahí estamos hablando de un contenido web, ¿no? Sino que Paul también nos ha comentado ahí la capacidad de soportar también los recursos multimedia, ¿no? Bueno, a ver, esto es un video de videodescripción, o sea, la videodescripción también ayuda. Es una ayuda técnica que permite que sí, no se visualiza bien, pero esperemos. Sí. Pero pues, en este momento, como es, ayudas, por favor. Les comento, es una pequeña narración previa que describe lo que va sucediendo dentro del video. Digamos, si ves un auto, te dice, bueno, un auto rojo aproximándose. Si ves el día amanecer, entonces una voz en off anticipa la imagen y permite que la persona tenga una mayor amplitud del mensaje, ¿no? Es una ayuda técnica bastante valiosa también. Sí. Bueno, no sé yo, pero quisiera que tengan esa idea siempre presente al momento de producir algún producto multimedia, sea video, ¿no? Que puedan tener en consideración ello, ¿no? Esto en este caso sí es solamente la presentación, no sé si se puede reproducir. Para este caso, debemos tener presente también que Moodle contempla opciones adicionales que permiten una mejor reproducción de los videos, que tienen, por ejemplo, el elemento de subtitulado, el elemento de transcripción directamente y autodescripción de estos videos para dar una mejor accesibilidad a los recursos para los estudiantes. Bien. El otro frente de accesibilidad son los documentos, ¿no? Y para eso también hay algunos criterios que se deben considerar, ¿no? Respecto
Paul, ¿qué criterios se deben considerar al momento de crear contenidos documentarios, ¿no? Ya sea, por ejemplo, un documento de Word o PDF? Claro, en este caso nosotros sabemos que trabajamos bastante con Microsoft Word, ¿no? Es una plataforma que manejamos casi a diario, todos, y también lo hacemos con Microsoft PowerPoint. Estos dos softwares son los que más trabajamos. Ya tienen dentro ya en la pestaña de revisión, por ejemplo, ustedes pueden acceder y ya tienen la opción de generar un reporte de accesibilidad. Incluso les va guiando poco a poco, paso a paso, cómo pueden ustedes ir mejorando todos los criterios de accesibilidad. Al final les da la validación, ¿no? En este caso están viendo la de un PDF ya validado. En este caso nosotros también usamos dentro de la plataforma, y José les va a poder explicar con mayor detalle lo que es Alive más adelante, ¿no? Y después que hemos trabajado en Word, yo siempre les recomiendo que pasen accesibilidad, ¿no? Esa pestaña les va a dar muchos más detalles de cómo se está trabajando y van a empezar a poder acceder al mundo de la accesibilidad con mayor facilidad. Adobe PDF sí lo hace por defecto, haciendo unos pocos clics, incluso te genera un reporte que es bastante detallado, pero como todos saben, por ejemplo, cuando los que han tenido esa pequeña experiencia de trabajar en PDF, por ejemplo, los cuadros son un poquito difíciles de validar, ¿no? Entonces ahí van a tener bastante ayuda y van a tener todas las herramientas que puede brindarles Adobe, que es, digamos, el soporte por defecto, ¿no? En este caso, cuando consideramos a la que mencionaba Paul, es una herramienta adicional que se puede contemplar en las plataformas como Moodle. Básicamente, ¿qué realiza? Nos genera un validador adicional del contenido que nosotros implementamos en la plataforma. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros subimos un documento en PDF y nos va a dar una breve evaluación de cuán accesible es ese documento, basándonos en los criterios estándar, que es los textos descriptivos, que es el contraste de colores, entre otros. Es una ayuda bastante potente en este caso en las plataformas que se puede tener. Sí, entonces esto seguramente muchos docentes se preguntarán, ¿no? Y a ver, estamos hablando de Word, estamos hablando de Moodle, ¿cómo es que todo eso se relaciona, ¿no? Claro, por ejemplo, estamos viendo por una parte de que si vamos a ingresar contenidos directamente al Moodle, ya tenemos ese comprobador en el editor de texto, ¿no? Eso es muy importante tener en cuenta. Lo otro, ¿no? Ya hablando de los recursos multimedia que mencionaba Paul, o los documentos, hay algunas prácticas que es importante tener en cuenta, ¿no? Si colocamos una imagen, tenemos que colocar un texto descriptivo. José mencionaba también la importancia de los contrastes de color, porque se imaginan ustedes, por ejemplo, un texto de color celeste y resalteado en amarillo, obviamente no se va a notar el texto, ¿no? Y si nosotros no lo podemos percibir, no podemos leer bien, tenemos que pensar también que nuestros estudiantes, seguramente muchos de ellos tampoco lo van a poder leer. Entonces, el que tenga un buen contraste es muy importante, ¿no? Entonces, esos recursos, Paul mencionaba, ¿no? Que quizás el PDF es mejor controlable que el Word. Si aseguramos que el Word es accesible, obviamente el PDF va a ser accesible, ¿no? Sí. Y colocar ese material en el Moodle, en el aula virtual, ya también estamos colocando un recurso que es accesible. Bueno, justamente Paul mencionaba el Alive. Si bien es cierto, Moodle tiene muchas herramientas que nos ayudan para garantizar que los contenidos sean accesibles. En el caso de la Universidad Continental, también usamos algunas herramientas que nos ayudan a validar y a medir el porcentaje de cumplimiento de accesibilidad, ¿no? A ver, sobre eso José nos va a comentar brevemente sobre la importancia de esa herramienta. En este caso es un poco más ampliando a la idea. Como ya les mencioné anteriormente, la propia herramienta te valida un nivel de accesibilidad y te va a dar recomendaciones. Por ejemplo, cargas un documento en PDF o un PowerPoint. Si la plataforma te va a dar un porcentaje, un valor numérico de 0 a 100, indicando cuán accesible es tu documento. Si, por ejemplo, llegas a un 30%, automáticamente la propia plataforma te va a decir: estás utilizando, es una presentación, abre tu Word y realiza
realice estos cambios que se ha detectado que no es accesible. De esta manera ya tiene el docente una propia guía el cual va a poder seguir para poder generar mucho mejor sus documentos de accesibilidad. Ahora, esta parte también tiene una función adicional para el estudiante. Si bien es cierto, para el docente, como menciono, le va a permitir validar sus documentos cuán accesibles son, pero para el caso del estudiante, al él poseer un documento accesible, tiene la posibilidad de generar nuevos documentos a partir de ese. En este caso es la generación de formatos alternativos, se podría decir en este caso, del documento. Un ejemplo, imaginemos que he generado una presentación o un manual explicando un determinado contenido. Para una persona, por ejemplo, no quiere leer el documento, pero lo puede transformar a audio. Entonces el documento, la aplicación Alay lo que va a hacer es transformar el documento en PDF y llevarlo a audio. Ahora, si es una persona, por ejemplo, con una discapacidad visual, no desea trabajar, por ejemplo, con el formato PDF y trabaja con la parte de un lector braille, puede llevarlo directamente a esa plataforma o traducirlo en otro idioma. Ese tipo de formatos alternativos son muy útiles para los estudiantes. Ya, por ejemplo, si estoy viajando y no quiero leer, si no quiero escuchar, pues hago la propia transformación y lo tengo directamente. Pero esto va a partir en base a un documento accesible. Si nuestro documento es accesible, la transformación va a ser sencilla y va a pasar sin ningún problema al momento de trabajar, en este caso con Alay. Sí, aquí un aspecto muy importante, complementando lo que mencionaba José, es que Alay no hace milagros tampoco, ¿no? Si es un material que no es accesible, también al momento de generar los formatos alternativos no va a ser correcto, no va, por ejemplo, a interpretar, por ejemplo, si la imagen no tiene texto descriptivo, al momento de convertir en audio, no te lo va a leer, porque va a pensar de que no existe audio, que no existe imagen, ¿no? Por eso es importante, ¿no? Desde que utilizamos Moodle al momento de crear los contenidos o los documentos, que sea lo más accesible posible. Y en la universidad tenemos cursos, ¿no?, para docentes relacionados al tema de accesibilidad. Eso es muy importante que puedan aprovechar. Y para la comunidad externa, Moodle, bueno, tiene también algunos programas en torno a este tema que es muy importante. Porque, repito, ¿no?, hoy en día no se puede pensar en calidad sin accesibilidad. Todas los entes a las cuales nos sometemos consideran el tema de accesibilidad. Bueno, ahora, respecto a los plugins, ¿no? Claro, en este caso, la propia plataforma, también pensemos que a nosotros generar un documento accesible o implementar el contenido del propio Moodle accesible va a permitir ayudas técnicas que van a ser mucho más sencillas de trabajar para el estudiante. Por ejemplo, en este caso la captura es un sistema de lector de pantalla que está integrado directamente en Moodle. No es una aplicación adicional, sino en este caso es una aplicación que está dentro de Moodle, el cual, por ejemplo, puede leerte todo el contenido, puedes revisarlo, hay ayudas visuales que en este caso puedes ampliar, maximizar el tamaño del texto para que sea mucho más sencillo la lectura o revisión de los propios contenidos. También existen elementos como mantener el foco, hacer que haya una regla de seguimiento de lectura para que podamos trabajar de mejor manera dentro de nuestra plataforma Moodle. Bien, bueno, en este ecosistema que nos permite construir Moodle, y solo estamos viendo una parte que es la accesibilidad, ¿no? También tiene esa capacidad de interoperabilidad del aula virtual y Moodle en general. Y estos otros elementos externos se denominan plugins o herramientas externas, ¿no? Y bueno, sobre eso también, ¿no?, ¿qué otros plugins nos ayudan a mejorar aún más, inclusive, la accesibilidad web? Bien, en este caso, si nosotros entramos a la galería de plugins que tiene Moodle, vamos a encontrar diferentes herramientas. Va a haber aplicaciones que son totalmente gratuitas, como hay aplicaciones que pueden necesitar una suscripción o un pago adicional. Vamos a tener, por ejemplo, herramientas que te van a permitir hacer el lector de pantalla que anteriormente mencionamos. Por ejemplo, es una aplicación de Read Speaker, que se denomina así la aplicación, que te permite la lectura, te permite la revisión del contenido, maximizar textos, entre otros.
Esta aplicación pues no necesita tener un software adicional, sino ya está integrado directamente en tu plataforma. Existen aplicaciones adicionales, Wave, que te permite magnificar algún texto, tener un elemento adicional de validación de contraste y entre otros. También hay plugins que te van a permitir, como el Accessibility, que te permite en este caso manejar lo que es el manejo de contrastes. Algunas personas sufrimos un poco con la parte de la visión y muchos pues trabajamos a veces en el modo oscuro, trabajamos presentando otro tipo de contrastes o saturación. Hay herramientas que te permiten generar ese tipo de corrección a la propia plataforma, simplemente activando un botón para que puedas tener una mejor validación de la información al momento de revisión. Dentro de Moodle, en la última versión de Moodle, existe una herramienta de verificación de accesibilidad, el cual simplemente ya puede validar directamente tu contenido y hacer una estadística también de la propia plataforma, dándote a conocer cuán accesible. En este caso existen varias herramientas que vas a poder utilizar y validar directamente para tu contenido o para la propia plataforma en este caso. Bien. Y bueno, ya para ir cerrando, vamos aquí a preguntar, ¿no? ¿Qué aspectos o qué recomendaciones debemos tener en cuenta, ¿no? Al momento de asegurar una experiencia de e-learning o de formación virtual, ¿no? Accesible? En este caso, para validar o tener una experiencia adecuada en cuanto a accesibilidad, debemos tener presente siempre, uno, la producción de nuestros recursos. Validar que nuestros recursos, si ya sea implementados directamente en la propia plataforma o una presentación que vayamos cargando, estas deben tener por lo menos cumplir con los mínimos requisitos de accesibilidad. Dos, que la fluidez, en este caso del contenido, sea entendible e intuitivo. Básicamente que el estudiante sepa cómo seguir su ruta de aprendizaje o qué secuencia de pasos va a seguir al momento de navegar a través de la propia plataforma. Manejar siempre la parte de los controles, en este caso de accesibilidad, textos alternativos, contrastes de colores, y siempre tener en cuenta las revisiones periódicas, en este caso de la propia plataforma, y hacer siempre el proceso de capacitación para nuestros docentes para que sepan qué funcionalidades tiene la plataforma y se puedan adecuar directamente a esa parte de educación con temas de accesibilidad. Bueno, hay un tema interesante que menciona José sobre intuitivo, ¿no? Dentro de la accesibilidad, cuando en realidad es a veces un mito pensar de que hablar de accesibilidad es sacrificar la parte gráfica, la parte justamente eso, ¿no? Intuitiva, ¿no? Tú, Paul, ¿es posible crear o generar contenidos en Moodle que sean a la vez intuitivas, visualmente atractivas, pero accesibles? Claro, bien, hay un pequeño ejercicio, como muchos docentes están acá presentes, y lo vi eso en un foro hace mucho tiempo, y decía que cuando uno hace un diseño no tiene que hacerlo para uno mismo, al gusto de uno, sino pensar en a quién va dirigido nuestro público, en este caso, bueno, nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, cuando uno piensa en el estudiante primero, entonces adapta todas las cosas directamente a ellos. La accesibilidad es un punto, claro, es valioso para la gente que tiene cierta discapacidad, pero también va dirigido a todo el público en general, como dijo José bien, uno de repente no puede estar leyendo en ese momento, pero puedes usar tu archivo en MP3 que está basado en tu documento de Adobe, que está perfectamente trabajado como docente, entonces lo escucha, lo aprovecha, entonces está aprovechando el tiempo al 100%. Nosotros manejamos, por ejemplo, cuando hacemos un diseño X, una presentación, que es lo que más trabajamos, a veces nos excedemos, ¿no? Nos sentimos muy artistas y nos excedemos en colores, en imágenes, en letras, en fuentes, digamos, ¿no? Para nosotros está excelente, pero el truco es que a veces uno se aleje un metro y mires la pantalla y digas, esto se lee bien, esto no se lee bien, esto sería agradable para mis alumnos, ¿cómo se ve? Entonces, ahí es donde viene el punto de quiebre entre un buen diseño, un diseño accesible y un diseño que a veces no cumple con los requerimientos, ¿no? Siguiendo esos pocos pasos y desde la planeación, fácilmente se puede fluir con un diseño accesible y una plataforma accesible. Bien, gracias, Paul. Y para terminar, José, bueno, un poco recapitulando, ¿no? Hemos visto de que Moodle como tal nos ofrece herramientas
para que sean accesibles nuestros contenidos que ingresamos en el editor web. También hemos hablado sobre los recursos externos, producidos también por el docente o por la universidad, que deben cumplir criterios de accesibilidad y que son puestas en Moodle o en el aula virtual, ¿no? ¿Cómo podemos, desde el lado docente, José, adaptar y mejorar aún más la accesibilidad de Moodle? En este caso, siempre seguir las recomendaciones que se les da al momento de hacer el proceso de implementación. Siempre tener presente un breve checklist sobre los principales puntos que voy a tener en cuenta al momento de implementar mi curso. Normalmente, como mencionábamos anteriormente, pues, que los documentos traten de ser lo mayormente accesibles, que tengan los textos alternativos. Y no solo eso, también tener presente cuán fluido va a ser la navegabilidad de tu curso. Tener presente una secuencia adecuada. Muchas veces, simplemente agarramos nuestra presentación y lo subimos con un nombre por defecto, que lo hemos guardado. A veces ponemos, por ejemplo, presentación 1, versión 1, por ejemplo. A veces el estudiante, cuando entra a la plataforma, ve la PPT dice presentación 1, versión 1 y no sabe de qué trata. Muchas veces lo más recomendable es cambiar el nombre. Por ejemplo, poner semana 1, presentación, introducción a la base de datos, por ejemplo. Ya el estudiante ya sabe de qué está tratando ese documento y no va a estar adivinando, por ejemplo, muchas veces qué presentación es la que necesito, lo que necesito. Siempre es bueno tener ese tipo de perspectivas al momento de navegar y revisar los contenidos que se tienen. Bien, eso ha sido en torno a este tema, tal vez no tan conocido, pero cada vez más importante, como es la accesibilidad, y obviamente pues Moodle nos permite trabajar en ese aspecto, ¿no?